al hablar del descubrimiento de América, tenemos que hablar también de las sociedades que se formó a través del descubrimiento de América, de las nuevas sociedades que se formaron, de los nuevos grupos raciales que se formaron y al mismo tiempo de las clases sociales que se hicieron a partir de ahí. América se encontraba en una etapa de desarrollo que Engels denomina comunismo primitivo, en decadencia, y las sociedades que vinieron a poblar estos territorios se encontraban en una etapa de desarrollo feudal, con algún desarrollo ya previo al capitalismo. Estas sociedades que poblaron estos territorios, por supuesto no hubo un descubrimiento, no se puede hablar de un descubrimiento. Pues, lo que hubo fue una invasión, un despojo, un atropello a unas culturas que habían aquí en América. Pero es importante anotar también que Cristóbal Colón no les fue fácil convencer a los europeos de ese proyecto que él tenía, porque los europeos también eran unas naciones sumamente ignorantes, unas poblaciones sumamente ignorantes, empezando por los mismos intelectuales europeos, que se creían intelectuales, que sabían saber todo, pero que no conocían el mundo, no sabían el mundo que había, el mundo que realmente existía. Para ellos el mundo únicamente se reducía a 3 continentes: Europa, Asia y África. Tenían creencias estúpidas, creencias sobre dragones milenarios fantásticos que se tragaban las embarcaciones, y eso les impedía ir más allá de donde podían conocerse, y ese fue el principal obstáculo que tuvo el señor Colón para poder desarrollar esta empresa, que ojalá no la hubiera llevado a cabo. Entonces vamos en este espacio, una cita con la historia 7, sexto el mestizaje en la conquista de América. Vamos a hablar de esas nuevas sociedades que se forman a partir del descubrimiento de América, del famoso descubrimiento. Una cita con la historia 7. Sexo y mestizaje en la conquista de América. Cuando se trata de explicar la diferencia entre la colonización española y la inglesa, se tiende a decir que los españoles eran muy buenos y democráticos,
¿Por qué se mezclaron con las Indias americanas? Mientras que los ingleses utilizaron métodos de exterminio, eso sí es cierto. Los ingleses exterminaron a la raza indígena americana en Norteamérica. Hay que aclarar que fueron los piratas, ¿no? Enviados por la reina los que exterminaron a la raza indígena americana. Que acabaron con los nativos de Norteamérica. Pero el mestizaje español tiene sus causas. Me imagino los trabajos que tuvieron don Cristóbal y la reina Isabel. Para convencer a los futuros tripulantes que habían de viajar con Colón en su primer viaje en esas 3 carabelas que le dio la reina, la Pinta, la Niña y la Santa María. Teniendo en cuenta sobre todo que Colón en Europa tenía fama de loco. ¿Cuántas promesas debieron de hacerle a los presos para que se embarcaran en esta loca aventura de ir a encontrar un camino más corto para llegar a las Indias por mares desconocidos, nunca navegados? Al final solo consiguieron 120 hombres dispuestos a morir en el empeño. 120 hombres viajaron con Colón. Pero ¿cuántas mujeres viajaron con él? La verdad es que el viaje era demasiado peligroso. Para embarcar a las mujeres europeas de aquellos tiempos, muy sometidas todavía a la supremacía de los varones y frágiles para estas líderes en que solo se admitía a los hombres. Entonces, la verdadera causa del mestizaje español fue más bien la falta en los primeros viajes de mujeres españolas y el origen mismo de los viajeros. Entre el 3 de agosto y el 12 de octubre de 1492, los españoles debieron pasar muchas angustias en medio de mares desconocidos. A lo que se suma la falta de una buena compañía femenina. ¿Se imaginan ustedes lo desesperados que deben haber estado los españoles al llegar a tierra y lo mucho que deben haber anhelado tener junto a ellos a una de esas hermosas indias que encontraron en tierras americanas? En la vorágine, José Eustacio Rivera habla de la forma como tiene que correr un indio atrás de una india cuando necesita enamorarla y tenerla para siempre. Dice que para poderla tener debe alcanzarla. Y si la india no quiere dejarse alcanzar,
se esconde y se esfuma. Pero si lo quieren, lo hace sufrir un rato y luego se hace la cansada para que la alcance. Me imagino a los españoles el 12 de octubre corriendo atrás de las indias, a las que por supuesto no fue fácil cazar, pero en la mayoría de los casos lo lograron mediante la más violenta y salvaje violación y abuso carnal. Así apareció por primera vez esa raza a la que pertenecemos la mayoría de los latinoamericanos, los mestizos. La siguiente mezcla se da a partir de la esclavitud negra, que fue traída a América, desgraciadamente, por sugerencia de Fray Bartolomé de las Casas. Ese gran luchador por la defensa de los indios, a los cuales tuvo que defender con enorme valor frente a los abusos de los encomenderos, quienes hicieron todo lo posible por atacarlo y desacreditarlo. En dado caso, la defensa de los indios le costó la libertad a millones de almas africanas, que llegaron a América amarrados con cadenas de pies y manos, metidos en jaulas y en condiciones infrahumanas. Ahí ven las jaulas en que metían a los esclavos que traían para vender en América. Los esclavos vivían en culturas organizadas, pueblos muy organizados allá en África. Tenían maestros que les enseñaban y no eran ningunos salvajes. Ellos vivían en una civilización, una cultura. Los europeos llegaron a interrumpir ese proceso, secuestrando a los jóvenes para traerlos en barcos ya secuestrados para venderlos acá como esclavos. En el libro Raíces de Alex Haley cuenta que en una jaula iban hasta 4 esclavos colocados de pie, de espaldas unos con otros. Allí los esclavos hacían sus necesidades fisiológicas y hasta se vomitaban. En esas condiciones solo llegaban a su destino la tercera parte de los esclavos embarcados. Al llegar a tierra, los esclavos eran ofrecidos en subasta para la venta al mejor postor. El nuevo amo separaba del lote de nuevos esclavos comprados en la subasta a la negra más hermosa, que tuviera el cuerpo que a él mejor le agradara. Ahí ven ustedes la actriz que encarnó a Chica da Silva en esa serie tan bonita que pasaron por televisión, una serie brasilera. Si la esclava se sometía por la buena para alcanzar los favores de su amo, la tenía por la buena. Ven también al actor que encarnó a Joao Fernández
que fue el comendador que se enamoró de la esclava, la compró y le dio la libertad, la convirtió en su esposa, y ella aprovechó esta circunstancia para defender a sus hermanos de raza y para también apoyar, ayudar no solamente a los negros, sino también ayudar a la gente desvalida que había en ese pueblo, el Villuco, en Brasil. Había mucha gente desvalida por los ataques las familias blancas que humillaban tanto a los negros como a la gente pobre. Y Chica da Silva se convierte como en la heroína de toda esa gente. Mas si oponía resistencia, lo hacía por la mala, y la esclava era enviada a un lugar donde el trabajo fuera más duro. Volvemos a Alex Haley la obra Raíces, cuenta cómo la hija de Kunta Kinte es vendida a otro esclavista que la quiere poseer, la quiere hacer suya y lo hace por la mala, lo hace a la fuerza porque ella no quiere entregarse. Después, como castigo por haberse resistido, la manda al barracón de los esclavos, a donde le toca el trabajo más duro. Y ahí tiene a su hijo, mulato. De la mezcla del amo blanco y la negra esclava nació una nueva raza para la sociedad latinoamericana, los mulatos. Chica da Silva era mulata, ella era hija de una negra esclava y de un blanco portugués. Chica da Silva era hija de un blanco y una esclava. Ella era una mulata. Mestizos y mulatos serán dos clases marginadas y las más empobrecidas de la sociedad colonial y aún en la República. Los mestizos y los mulatos constituyeron después el campesinado de este país, ¿no? Es el sector más marginado, el sector más empobrecido que hay en nuestro país y abandonado por las clases oligárquicas de este país, ya que ellos representan hoy, sobre todo en el campo, las clases más olvidadas de los gobiernos y la sociedad. El siguiente mensaje, y este sin tanta violencia, con un amor más puro y sincero, lleno de galanteos y regalos, fue el del negro con la india. Un negro que le había caído en gracia al amo era llevado a la casa grande. Hay otra serie, una revista que se llamaba Fuego, de la historia de Haití. El esclavo Henry Christopher es llevado a la casa grande para que labore haciendo labores de jardinería. Pues le llamó la atención al amo, que era muy inteligente, y lo llevó allá. Pues él no se enamoró de una india, desgraciadamente se enamoró de una mujer blanca, y esto pues le costó muchos dolores, muchas humillaciones. Henry Christopher después se convierte en héroe de la lucha de los negros contra los portugueses, contra los franceses, y esta mujer termina humillada ante él, ante el héroe, ante Henry Christopher. La mujer blanca que amaba Henry, que se llamaba Lucía. Para que arreglaran, ¿a qué los llevaron a los negros? ¿A qué llevaban al negro allá? A que arreglara el jardín,
ensillar y amansar a los caballos. Era la labor que desarrollaba un esclavo en la casa grande. En su tiempo libre, el negro se asomaba por la cocina para atender algún requerimiento de la señora. Muy raras veces se dio el caso en que los negros se enamoraran de las mujeres blancas, en cuyos casos eran víctimas de los más crueles castigos. Lo que no sucedía cuando el amorío se daba entre el negro y la cocinera, que generalmente era una india. El negro y la india se encontraban en algún lugar del jardín, y de ahí en adelante el esclavo colmaba de detalles y regalos a la india. Y la india le correspondía al negro con algo de comida que sustraía para él. ¿Qué le podía dar un esclavo a una mujer? Como era un jardinero, pues le llevaba una flor, un ramo de flores, ¿no? Esa se podía hacer un regalo que le podía dar un esclavo a una mujer. De esta mezcla entre el negro esclavo y la india encomendada surge una raza que es muy difícil de encontrar, los ambos. Pocas veces se dio esta mezcla entre indios y negros, pues los amos blancos mantuvieron siempre muy distanciados a unos de otros para evitar que se unieran. Hoy todavía hay mucha distancia entre los negros y los libertos y los indígenas. Hay mucha diferencia entre ellos, pero esto es histórico, esto viene de allá, desde la época colonial. Cuando un indio cometía un delito, el amo llamaba a todos los indios para que vieran cuando un negro le daba latigazos. Así los indios le cogían rabia al negro, pero no al blanco. Ahora bien, si el negro cometía un delito, los amos llamaban a todos los negros para que vieran cómo un indio le daba latigazos al negro por orden del amo. Así los negros le cogían rabia a los indios, pero no a los blancos. De ese modo lograron los blancos mantener distanciadas estas dos razas. Así, por medio del sexo y el mestizaje, se formaron las sociedades americanas. Esas sociedades tan injustas y desiguales que tanto discriminan tanto al campesino como al indígena. Pero entre todos esos grupos humanos que se formaron, no están incluidos los criollos, hijos de españoles y españolas nacidos en América. Estos personajes provienen de otra ralea muy distinta. Pues los españoles que llegaron a partir de la segunda mitad del siglo XVI no provenían de esa plebe que acompañaron a Colón en sus dos primeros viajes. Ya ustedes vieron que eran presos, ¿no? De las cárceles que los traían. Eran gente analfabeta, gente inculta, ¿no? No tenían educación, ¿no? Estaban únicamente preparados para las lides de militares y para el bandidaje. De ellos proviene nuestra raza, los mestizas, de esos españoles bandidos que llegaron a América, proviene nuestra raza mestiza. ¿Sí? Para que los mestizos que se creen blancos no se crean tanto. Estos eran más bien miembros de la más alta aristocracia, pertenecientes a familias reales, adinerados o comerciantes. Entonces, miren, este es otra raza, otra clase de gente, ¿no? Eran españoles que venían
a establecerse acá con toda su familia, con su esposa, con sus hijos, y entonces ellos tenían otro interés, montar su negocio, o venían a ocupar un empleo, ¿no? Venían a ocupar un empleo acá y en algunos casos algunos virreyes se enamoraron de mujeres americanas, como el caso del virrey Solís, que se enamoró de la Marichuela en Bogotá y esto pues le costó muchos sufrimientos hasta que finalmente él renuncia al virreinato y se convierte en fraile. Que venían en busca de mejores mercados para sus mercaderías importadas de Francia e Inglaterra. Dicen que el oro que se robaron de América no los aprovecharon allá, sino que lo malbarataron comprando baratijas a franceses y a ingleses. No estaban interesados en ningún mestizaje, menos que sus hijos se mezclaran con indias o con negras. Los criollos eran una clase privilegiada. Podían estudiar y hasta les concedían el privilegio de trabajar para la corona en empresas tan importantes como la expedición botánica. Estos criollos no estaban interesados en la independencia. Pues tal como lo hace saber don Camilo Torres en su memorial de agravios, ellos se sentían tan españoles como los hijos de don Pelayo, como los bravos que conquistaron estas tierras. Así hemos finalizado este espacio de una cita con la historia sobre la conquista de América, titulado una cita con la historia 7, sexo y mestizaje en la conquista de América. Les agradezco mucho por su atención y los espero pues continuar con ustedes en la próxima cita con la historia. Estaremos hablando de un prócer de la independencia, el Javier Caldas, que nació en octubre, el 4 de octubre de 1766 y murió también en octubre, el 28 de octubre de 1816. Ya tenía 50 años. Fue fusilado por haberse atrevido a participar en una jornada de lucha contra el régimen español el 20 de julio de 1810. Les agradezco mucho. Los espero entonces para ese espacio. Por ahora les agradezco por su atención y por su paciencia. Muchas gracias.